Arrancamos con nuestro webinar. Buenos días. 123 personas, empresas, gracias por confiar en nosotros para todo este proceso también de conocimiento del régimen cambiario. Esa confianza la valoramos mucho. Y a través pues de nuestros canales, principalmente nuestra comunidad en WhatsApp, donde creemos que la mayoría de los que estamos acá pues nos acompañan en esa comunidad donde les estamos entregando valor, conocimiento, resoluciones, novedades del mercado. Aquí en el chat les vamos a poner el link para que se conecten a nuestra comunidad en WhatsApp, si no están, pero creemos que la mayoría está y por eso estamos aquí por la confianza que hemos construido. No solo somos nosotros, sino que es gracias a todos ustedes también que trabajamos precisamente a través de nuestras marcas Accountic, el software para cuentas de compensación, software líder en Colombia para cuentas de compensación. Es un software que ya está actualizado con toda la normativa. Aquí vamos a ver toda la normativa vigente, resoluciones 180, 204, 205. Todas estas normativas ya están en el software Accounting hace más de 2 meses, actualizadas. Por lo tanto, nuestros clientes Kenworth, Miniso, Protección, Ascensores Schindler y más de 500 empresas ya a través del software Accounting y en 5 minutos generan los formatos para la DIAN con total cumplimiento de las resoluciones. Y también nuestros clientes están cubiertos a través de Hub Legal Advisors, eh, nuestra empresa experta en el régimen cambiario, a través de quienes entregamos todo el conocimiento del mercado cambiario, a través de asesorías, auditorías, capacitaciones y también a través de un nuevo servicio que tenemos que es outsourcing operativo. Listo. Mucho gusto, Juan Sebastián Ceballos, soy el gerente de la empresa Lintic. Lintic es la empresa propietaria del software Accounting y desde la cual a través de un equipo muy grande que normalmente yo no lo menciono, pero hoy le voy a hacer la mención a todo nuestro equipo porque detrás de un webinar hay más de 5 personas siempre en todo el proceso. Esteban Hernández, que siempre está pendiente de la producción, Jenny Hernández, Juan Rafael Ospina, Jenny Landeta, Juan Rafael Ospina, Lucas Ospina, Oscar Torres. Entonces es un equipo que siempre hay detrás para entregarles toda la protección cambiaria. Listo. Hoy tenemos un webinar de actualización del régimen cambiario. Como ustedes saben, hay una ampliación de plazos. Entonces, en eso es en lo que nos vamos a concentrar haciendo un repaso de las resoluciones vigentes. Nunca sobran. Y siempre sabemos que por más que se amplíe el plazo, aquí todos yo creo que pasamos por el colegio, la universidad, por cualquier tipo de estudio. Tenemos un examen el viernes y nos ampliaron el plazo hasta el miércoles y nos vamos hasta el martes a estudiar. Lo mismo ocurre acá. Y nuestros canales de soporte se saturan cuando va a llegar la fecha. Entonces aquí ampliamos la fecha, o ampliamos, no, la DIAN amplió la fecha hasta el 31 de enero y precisamente este webinar es un llamado para que no se vayan a dejar coger el tiempo. ¿Por qué? Porque diciembre y enero ustedes saben cuál es el mood en el que entramos de vacaciones. Yo sé que las empresas y ustedes son supremamente juiciosos y tienen que estar pues aterrizados, pero el soporte por todos los sentidos, inclusive de capacitaciones, desde asesoría, pues se estalla. Entonces aquí lo que queremos y hacerles el llamado a la acción, el primero es no se relajen porque se ampliaron los plazos. No, traten de transmitir de una vez. Tenemos hasta el 31 de enero, pero desde ya pueden empezar a transmitir, a hacer todo el proceso. Por lo tanto, eh, esto es lo primero a lo que los queremos invitar hoy y es a que se conecten con el software accounting, que soliciten el demo
Oscar, la siguiente diapositiva, que soliciten el demo y obtengan un 30% de descuento. Esto es por tiempo limitado. Nos vamos a ir con aprobaciones y compras del software hasta el 30 de noviembre. Las empresas que quieran el software, que quieran estar cubiertos de una vez. Hay muchas empresas y nos ha pasado esto que con Hub Legal vamos, no, nosotros estamos listos, venga, háganos una capacitación. Y estoy hablando de empresas muy grandes que pueden tener o desde una a dos cuentas hasta empresas que tienen 10, 20 cuentas de compensación. Nos dicen, no, venga que con una capacitación quedamos listos. Y resulta que cuando llega la capacitación, entender es muy fácil, pero es que hay que hacer muchas maniobras para poder transmitir con base en la norma, en la 180, en la 204. Entonces, por eso tenemos activo este descuento, 30% en el pago del plan anual anticipado, sin cláusulas de permanencia, con aprobaciones antes del 30 de noviembre. Vamos a tomarnos todo este mes para que ustedes aquí escaneen el código y pues en una sesión de media hora les hacemos un demo a través de todo nuestro equipo y ustedes conocen todo para que cumplan con la normatividad de las cuentas de compensación. Aquí voy a dejar un momentico este QR para que ustedes lo miren. En el chat también lo vamos a tener. Y sin más preámbulos, entramos aquí en materia. Este webinar está pensado para 1 hora y media, como siempre lo hacemos en nuestros tiempos. Este va a ser un poco más corto, pero vamos a ampliar la ventana de preguntas. O sea, este webinar es algo así como exclusivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya hemos repetido mucho lo que son las resoluciones. Aquí lo vamos a volver a hacer para que lo tengamos muy claro, pero les vamos a pedir que se pongan muy pilas y nos escriban todas las preguntas que tengan, que vamos a tener muy buen tiempo para resolver dudas. ¿Listo? Por lo tanto, esto es un webinar eh, casi que exclusivo. Este año hicimos 2 webinars exclusivos con pago, donde muchas personas se conectaron, pero aquí vamos a abrir la ventana de preguntas y respuestas. Por lo tanto, en el chat pueden empezar a escribir desde ya todas las preguntas que tengan. De hecho, ya en el chat está la comunidad, está todo lo que les he venido hablando, también el link, por si no pueden escanear el QR, simplemente entran al link y solicitan su demo. Entonces, hoy tenemos a Raúl Maecha, un conocido y experto de todo el régimen cambiario. Me disculpan que tengo en el chat una persona que me dice que no está escuchando. Si estamos escuchando, Oscar, ¿me escuchas Sí, bien? ¿Cierto? sí, señor, sí, señor. Listo, listo, perfecto. En cualquier momento, por favor, si no escuchan, no están viendo, nos escriben en el chat que tratamos de solucionar lo más rápido posible. Como les venía diciendo, hoy tenemos a Oscar Raúl Maecha. Oscar es experto en el mercado cambiario, experto de Hub Legal Advisors, nuestra empresa con la que hacemos todo el proceso de asesorías, auditorías, capacitaciones cambiarias. Hub Legal tiene muchísimos años de experiencia y juntos tenemos, ya vamos a cumplir 5 años en todo este proceso, mejorando el software, mejorando el conocimiento, entregando conocimiento a través de webinar. Y hoy también les tenemos al final una novedad muy chévere que creo que les puede funcionar muy bien en estos próximos meses que tenemos también de resoluciones. Oscar, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenos días, Juan. Muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, buenos días para todos. Como lo menciona Juan, el día de hoy vamos a ver de manera, una síntesis, de manera muy específica y puntual, las resoluciones 180 de 2024, la resolución 204 de 2025 y la última resolución, la 230 de 2025. Vamos a ver entre eso, pues los aspectos más relevantes de cada una, cuál es su aplicación. Tenemos también dentro de la presentación los puntos a tener en cuenta de las fechas, los puntos de partida de ciertas obligaciones, teniendo en cuenta los plazos que nos establecen estas resoluciones.
Entonces, partimos de la resolución 180. Tenemos la normatividad vigente actualmente, que son tres resoluciones. La resolución 180 del 2024, la resolución 204 del 2025 y la resolución 230 del 2025. Dentro de la resolución 180 tenemos dentro de los aspectos más importantes, pues primero la actualización de los reportes de información exógena cambiaria, en los cuales se incluyen como nuevos obligados a presentar información exógena cambiaria los proveedores de servicios de pago agregadores. Dentro de esta resolución tenemos que tener en cuenta que pues la información exógena cambiaria no solamente es aplicable para los intermediarios del mercado cambiario, sino también para los titulares de cuenta de compensación, las compañías que se dedican a servicios de correos y demás, y este último nuevo agregado que es el servicio de pago agregadores o los que conocemos como pasarelas de pago. Dentro de esta nueva obligación o dentro de este nuevo actor cambiario incluido dentro de la resolución 180, pues tenemos que tener en cuenta los numerales cambiarios que nos exige cuando se reintegran exportaciones o se pagan importaciones a través de estos proveedores. Las pasarelas de pago utilizan numerales específicos para tener en cuenta. Igualmente, dentro de la resolución 180 encontramos las reglas de legalización de los documentos aduaneros. Dentro de estas reglas de legalización tenemos varios apartes. En un primer aparte de la resolución 180 respecto de la legalización de documentación aduanera, nos habla de todas las operaciones realizadas desde la entrada en vigencia, digamos, de esta resolución, que para algunos efectos, como es el hecho de la legalización de documentos aduaneros, empieza a regir desde el 1 de octubre del 2023, que fue cuando quedó como suspendido el término. También tenemos que tener en cuenta dentro de estas reglas de legalización la forma, ya lo vamos a ver más adelante, la forma en que debemos legalizar la documentación aduanera para las operaciones realizadas hasta el 30 de septiembre del 2024 y los nuevos parámetros que se deben tener en cuenta a partir del 1 de octubre del 2024. Asimismo, dentro de esta resolución 180 nos hablan de la actualización de los numerales cambiarios. Recordemos que tenemos el anexo del Banco de la República, que en este caso es el anexo número 1 de la circular reglamentaria externa DCIP 83. Este anexo de numerales es como nuestra Biblia para reportar para hacer reporte de todas las operaciones que registramos ante el Banco de la República de manera mensual. Recordemos que todas las operaciones que yo realice a través de mi cuenta bancaria del exterior que tenga registrada como cuenta de compensación, debo informarlas ante el Banco de la República. Y para ello tenemos este anexo número 1, que es donde están todos los numerales cambiarios aplicables. Encontramos numerales cambiarios de importaciones, de exportaciones, de endeudamiento, de inversiones y muchos otros de servicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los numerales cambiarios que se reportan al Banco de la República se deben reportar de igual manera a la DIAN. La DIAN tiene algunas especificaciones o algunas operaciones sobre las cuales tiene competencia residual y sobre las cuales no exige el reporte de dichas operaciones ante la entidad. Por ejemplo, el endeudamiento externo. En este momento se hace claridad con la nueva normatividad que solamente los créditos de financiación de operaciones de comercio exterior son los que debo presentar ante la DIAN. Todos los demás créditos correspondientes a anticipos para futuras capitalizaciones, reorganización empresarial, capital de trabajo, bueno, entre muchos otros propósitos que existen, ya no son de obligación de reporte ante la DIAN a partir de la resolución 180. Sin embargo, hacen una salvedad respecto de los créditos de capital de trabajo. Los créditos de capital de trabajo, lo que nos dice es que sí los debo reportar ante la DIAN solamente cuando con los recursos desembolsados de este crédito de capital de trabajo yo cubra una obligación previamente reportada ante las entidades de control o ante el banco para prefinanciación de importaciones o prefinanciación de exportaciones. Es el único escenario en el que yo debo o tengo la obligación de reportar un crédito de capital de trabajo.
De otra manera, ya no reporto capital de trabajo ni ninguna de las anteriores, ni ninguno de los otros propósitos diferentes a financiación de operaciones de comercio exterior. ¿Listo? También dentro de la resolución 180 tenemos la inclusión de las nuevas funcionalidades del formato 1066. Recordemos que el formato 1066 inicialmente en el prevalidador 2.4 y en el 2.5.1 solamente lo utilizábamos para informar la actualización de los documentos aduaneros. Pero ¿a qué hacemos referencia con la actualización de los documentos aduaneros? Cuando yo generaba algún cambio en una declaración de importación o declaración de exportación definitiva posterior al informe exógeno de ese mismo documento en un periodo anterior. Por ejemplo, cuando una compañía pagó una importación e informó este documento aduanero, debe tener en cuenta que si hay algún cambio sobre el mismo, porque de pronto tuvo algún tema de corrección de valores declarados, tuvo algún tema de corrección de cantidades, tuvo algún tema de aclaración específica sobre el documento que me haya generado el cambio del número del documento, en ese caso era que yo usaba el formato 1066, en donde le decía a la DIAN, este documento que yo informé a usted en esta fecha, ahora tiene una actualización a este otro número de documento nuevo. Esa era la única manera que usábamos el formato 1066 anteriormente. Sin embargo, con la nueva normatividad, lo que nos especifica la resolución 180 y la 204 claramente es que para este formato 1066 sigue operando esa funcionalidad de corrección y aclaración de documentos aduaneros previamente reportados, pero adicionalmente lo que nos está diciendo es que ahora todas aquellas correcciones que se realicen al reporte mensual del Banco de la República, pues tienen que reportarse dentro de esta nueva, dentro de este nuevo formato, o bueno, dentro de esta nueva funcionalidad del formato ya existente, que es el 1066. Claramente, hay excepciones a la regla, por decirlo de cierta manera, y es dependiendo del tipo de corrección que yo esté haciendo. Una claridad que nos hace la normatividad es que el formato 1066 en corrección solamente se utiliza cuando yo estoy haciendo una corrección al informe de movimientos, pero sin cambiar la naturaleza de la operación. Por ejemplo, cuando yo tengo una operación de servicios que reporté en el Banco de la República con un numeral de servicios, porque de pronto no tuve el soporte o no tuve el concepto claro de lo que era la operación hasta el vencimiento del reporte y tuve que reportar con un numeral provisional de otros conceptos, por ejemplo, que es de servicios. Y si al momento de hacer la actualización o la corrección del reporte, el numeral resultante de la corrección también es un numeral de servicios sin cambio de naturaleza. Ahí incluyo la corrección dentro del formato 1066. Pero si, por ejemplo, pasa el mismo caso en el que yo reporté con un numeral de otros conceptos una operación que no tuve identificación y posteriormente, al tener claridad sobre la operación, determino que era una operación de importación, de exportación o de endeudamiento, lo que me dice la resolución es que yo debo incluir esta corrección dentro del formato resultante del último numeral. Entonces, por ejemplo, si de servicio pasó a ser una importación, entonces yo debo reportar dentro del formato 1059 con tipo operación 3, resaltando claramente la declaración de cambio anterior que debe hacer referencia a la operación que yo reporté con el numeral cambiario de otros conceptos. Lo mismo pasa si se convirtiese en una exportación o si se convirtiera en un endeudamiento. Debería de reportar la operación en el formato 1060 exportaciones con tipo operación 3 y la información que corresponda en el formato y o si es endeudamiento en el 1061 con la información que corresponda a cada formato. Asimismo, adicional a las correcciones de los informes de movimientos, también el 1066 tiene una funcionalidad desde nuestra parte práctica y operativa. Entendemos que esta funcionalidad está un poco más enfocada a los intermediarios del mercado cambiario. Recordemos que el prevalidador cambiario está elaborado para todos los actores cambiarios que intervienen en el mercado cambiario como tal en sus diferentes reportes que presentan y sus diferentes formatos.
Entonces, por ejemplo, para los titulares de cuenta de compensación, consideramos que el módulo de inclusión de nuevas declaraciones derivadas de anulaciones, pues no sería operable o no sería aplicable en el estricto sentido de que para los titulares de cuenta de compensación ya no existen declaraciones de cambio individuales. Ahora el informe de movimientos consolidado es el que hace las veces de la declaración de cambio de todas las operaciones que yo canalice por medio de la cuenta de compensación, a excepción de los endeudamientos externos y de las inversiones internacionales que requieran presentación independiente de declaración de cambio. Sin embargo, por ejemplo, si yo no puedo, como titular de cuenta de compensación, operativamente hablando, no puedo anular una declaración de cambio por importaciones o una declaración de cambio por exportaciones o una de servicios. No lo puedo hacer porque tendría que básicamente anular todo mi reporte, lo cual no es correcto. Para ello, existe la figura de corrección de informe ante el Banco de la República, en la cual yo solamente entro y cambio el numeral que me exija como tal la norma, que me exija como tal la operación, perdón, dependiendo de lo que pues se analice y lo que se determine que es la naturaleza de la operación. Entonces, por ello, consideramos que de esta nueva funcionalidad del formato 1066, pues no es aplicable para titulares de cuenta de compensación los módulos correspondientes a las nuevas declaraciones de cambio derivadas de anulaciones anteriores. Claramente, hay que estar pues muy alerta y muy atentos y levantar la mano y preguntar cada caso particular, porque pueden existir muchísimos casos en los que tendríamos que analizar muy a detalle cada una de los aspectos a tener en cuenta de cada operación para así poder determinar si efectivamente debe usar el 1066, el 1059, el 1060, el 1061, etcétera, y qué módulos del 1066 también debo diligenciar. En este momento, como lo hemos dicho en webinars anteriores, el formato 1066 está compuesto de 15 hojas de trabajo en total, una principal y 14 auxiliares, en las cuales siempre debe ir diligenciada la hoja inicial y debe ir diligenciadas de las 14 complementarias únicamente las que me apliquen según el tipo de corrección que yo esté adelantando. Si es una corrección por importaciones, si es una por exportaciones, si es de endeudamiento, de servicios, etcétera. Entonces es bien importante tener claro todas estas nuevas funcionalidades de la resolución que nos aporta cada resolución para de pronto no llegar a tener inconsistencias en los reportes presentados ni al Banco de la República ni a la DIAN, ¿sí? Otra cosa súper importante tener en cuenta, los reportes de la DIAN deben ser un reflejo de lo que reportemos ante el Banco de la República. Todas las operaciones que me exija la DIAN claramente respecto de lo que yo reporté al Banco de la República debe coincidir. No puedo tener diferencias, no debo tener diferencias en numerales cambiarios. ¿Sí? No debo incluir numerales cambiarios en la DIAN que no haya incluido en el banco. Obviamente teniendo claro que la resolución 180 hay unos que sí me exige y otros que no. Eso también es súper importante tenerlo en cuenta, porque de pronto si yo reporto un numeral que puse ante el banco, pero que ante la DIAN no me es exigible, pues también la DIAN podría interpretar que esto es una presentación con datos inconsistentes. ¿Cuál es la sanción para la presentación con datos inconsistentes? 200 VTs por cada trimestre. Entonces es súper importante tener todos estos aspectos en cuenta para de pronto no caer en un error, en una inconsistencia, en un faltante, por el cual la DIAN me pueda cuestionar y sancionar. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la resolución 204. La resolución 204 sale en el mes de abril del 2025. Básicamente lo que hace la resolución 204 primero es restablecer la obligación de reportar información exógena cambiaria a través de su prevalidador 3.0.0, poniéndolo en vigencia. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Pues que primero debemos ponernos al día con toda la información exógena cambiaria que se encontraba pendiente. Estamos hablando desde 1 de octubre para los titulares de cuenta de compensación, desde el 1 de octubre del 2023 hasta lo que va a la fecha, que en este momento estamos ya cerrando tercer trimestre de 2025. Estamos hablando casi de 2 años. ¿Listo? Eh, ¿Qué me define la resolución 204? Pues primero nos define el contenido y los anexos técnicos de los archivos XML. En esta resolución 204 básicamente es como un manual de instrucciones de nuestro nuevo prevalidador. En este manual encontramos en sus diferentes anexos técnicos
toda la información correspondiente a, a lo que va en cada campo del prevalidador. Igualmente los campos que sí son exigibles y los que no. Como les mencionaba hace un momento, el prevalidador cambiario está elaborado tanto para titulares de cuenta de compensación como para intermediarios del mercado cambiario, pasarelas de pago y demás actores cambiarios involucrados. Por lo que no en todos los casos debemos diligenciar la totalidad de las celdas. Entonces, esto también es súper importante. Debemos tener muy claro qué celdas son las, qué campos, qué filas, columnas son las que debo diligenciar como titular de cuenta de compensación porque tengo la obligación y cuáles debo dejar en blanco porque no tengo la obligación. ¿Listo? Asimismo, dentro de los anexos técnicos, pues encontramos muchos de los apartes de la nueva normativa en donde nos dice cómo se debe informar un menor valor pagado, qué tipo de documento debo usar, qué campos deben ir vacíos, qué campos deben ir diligenciados, qué campos debo tener en cuenta y qué formatos debo tener en cuenta si soy titular de cuenta de compensación, qué otros debo tener en cuenta si soy intermediario del mercado cambiario, etcétera. También tenemos dentro de la resolución 204 la aclaración de los plazos para intermediarios del mercado cambiario y titulares de cuenta de compensación. Inicialmente, con la resolución 204 nos había hablado de unos plazos iniciales respecto de la información exógena que estaba pendiente. Inicialmente teníamos que poner al día hasta el año 2024 a cierre 31 de octubre del 2025. Es decir, en esta semana, a más tardar este viernes que viene, ya tendríamos que haber transmitido todo lo que faltaba del 2023, cuarto trimestre más todas las operaciones de primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2024, ¿sí? Y posteriormente, con corte al 30 de enero, al 31 de enero del 2026, debíamos ponernos al día con todo lo correspondiente al año 2025, los cuatro trimestres del año 2025. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que en el mes de abril del 2026 ya tuviéramos que cumplir con el calendario cambiario establecido en la resolución 204 en el numeral 2.2.1, ¿sí? Ya presentando todo lo que correspondía a primer trimestre del 2026 según el calendario cambiario. Asimismo, en la resolución 204 nos amplía muchos de los detalles que tienen que tener ahora las operaciones reportadas ante la DIAN. Uno de los más importantes son los datos de beneficiario, girador, ciudad y país. Sobre este punto es importante hacer varias aclaraciones. Beneficiario, girador, ciudad y país, pues por lo que no, por lo que nos dice la norma y lo que nos ha aclarado la DIAN en diferentes consultas y oficios emitidos, el beneficiario o girador debe corresponder o al proveedor al que yo le giré, si es un egreso, o el cliente que me giró, si es un ingreso. Sin embargo, las cuentas, los datos de ciudad y país no deberán corresponder al domicilio fiscal de estos terceros, sino a la ubicación de la cuenta bancaria. Por ejemplo, nosotros como titulares de cuenta de compensación somos compañías generalmente ubicadas en Colombia pero que tenemos una cuenta en el exterior. Entonces, por ejemplo, cuando nos relacionen a nosotros como un beneficiario o girador, van a poner el nombre de la compañía como beneficiario o girador, dependiendo el caso, y la ciudad y el país en donde tengamos la cuenta. Por ejemplo, Bancolombia, Panamá, Ciudad de Panamá, Banco de Bogotá, Miami, Estados Unidos. Eso es súper importante tenerlo claro. De dónde es la ciudad y el país que debo relacionar. ¿Que dónde podemos encontrar toda esta información? En los mensajes SWIFT de cada transacción. Con los códigos SWIFT podemos determinar cuál es la ciudad y el país de la cuenta bancaria a la cual se le realizó la instrucción del giro. Otro dato importante respecto de muchas de las operaciones que realizamos, como por ejemplo compra y venta de divisas con intermediarios del mercado cambiario, lo que nos dice, lo que nos ha dicho la DIAN en sus diferentes oficios que ha emitido es en este campo debe relacionar como nombre de beneficiario girador el banco intermediario con el cual hizo la negociación de divisas. Entonces, por ejemplo, si una compañía le compró divisas a Bancolombia Medellín, entonces debe ir Bancolombia S.A. Medellín, Colombia. Si lo hizo con Davivienda, igualmente, Davivienda S.A. Medellín, Colombia. El nombre del IMC y el nombre de la ciudad y el país que aparezca en el mensaje SWIFT. Por otra parte, pues
por ejemplo, los rendimientos para las cuentas bancarias que generan un rendimiento, nos dice que el beneficiario o girador, en este caso sería el girador porque el rendimiento es un ingreso, el girador deberá ser el nombre del banco intermediario, del banco en el cual tengo la cuenta activa. Por ejemplo, si una compañía tiene su cuenta de compensación activa en Bancolombia, Panamá, pues ahí deberá ir Bancolombia, Panamá y la ciudad y el país, pues que sería Ciudad de Panamá, Ciudad de Panamá o Colón o bueno, la ciudad que aplique según el caso y según donde se tenga la cuenta. Súper importante estos datos de beneficiario y girador, ciudad y país porque nos lo exige la nueva normatividad. ¿Listo? Y por último, tenemos la resolución 230 que básicamente establece los nuevos plazos de presentación de de la información exógena cambiaria. A, a razón de pues todas estas inconsistencias, dudas, bueno, que han sido necesarias a lo largo de de estos últimos meses, pues la DIAN también dio la ampliación de estos plazos, ya que pues se generaron muchas consultas hacia la DIAN porque no estaba 100% claro en la norma muchos de los campos qué datos debían ir diligenciados, sobre todo para este caso de beneficiario, girador, ciudad y país, en los casos en que se presenten operaciones muy puntuales que de pronto no estén textualmente indicadas en la resolución. Entonces, por esta razón, se solicita pues, la ampliación de los plazos y la DIAN pues concede esta nueva ampliación. ¿Qué plazos tenemos? Pues para cuarto trimestre de 2023 y hasta primer trimestre de 2026 se generó la sanción. Entonces se establece básicamente que desde ya lo que es cuarto trimestre de 2023, ya lo vamos a ver más adelante los nuevos plazos, se debe poner al día hasta incluido el primer trimestre del 2026 y que a partir del segundo trimestre del 2026 ya se deberá cumplir con un calendario cambiario establecido según el numeral 2.2.1 de la resolución 204 del 2025. Que este calendario cambiario, ¿cómo está calculado? Según el último dígito del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación de las compañías. Revisando este calendario, podemos tener claro como compañías cuáles son los días hábiles de cada trimestre en los cuales yo debo como máximo transmitir la información exógena. Acá es importante tener en cuenta, muchas veces los clientes nos dicen, yo debo transmitir este día o este otro, porque generalmente vienen por días pares. Entonces, los NIT terminados en uno y 2 transmiten el décimo y el undécimo día hábil de abril, julio, octubre y enero. Entonces, muchos clientes nos dicen, ¿debo transmitir entonces el décimo o el undécimo porque yo soy uno o dos? No, aquí no especifica que el décimo día transmite uno y el undécimo transmite dos. No nos especifica nada de eso. Acá lo que nos dice es que ese es el plazo máximo para esos NIDs. Yo puedo transmitir incluso antes de ese día si ya tengo disponible toda la información y tengo listo toda la información que necesito para reportar mi información exógena. Lo que no me puedo es pasar de esos plazos, porque si me paso de esos plazos, sí estoy incurriendo en una sanción cambiaria por presentación extemporánea de la información exógena. ¿Listo? Entonces, es súper importante tener en cuenta los plazos. Listo, aquí vamos a ver algunos aspectos relevantes de cada una de las operaciones que contempla, digamos, el mercado cambiario y la aplicación según las nuevas fechas o los nuevos plazos de las resoluciones. Entonces, según la resolución 180, tenemos primero que la legalización de las operaciones de comercio exterior hasta tercer trimestre de 2024 se debe hacer es teniendo en cuenta la fecha de aceptación de mi declaración de importación o la fecha definitiva, la fecha de mi DEX definitivo o la fecha de la factura comercial del vendedor o el comprador, dependiendo si es una operación courier, de zona franca o temporal. ¿Qué nos dice la norma? Que yo lo puedo hacer dentro del formato 1059 o 1060 directamente, sin necesidad de hacer un 1067, o también puedo legalizar estos anticipos dentro del formato 1067. De las tres maneras está bien hecho, ¿sí? Básicamente lo que nos está dando acá es una oportunidad de evitar la realización de un formato. ¿Listo? Eh, todo está correcto. Debemos tener en cuenta es qué tipo de documento debo usar según el tipo de operación que realice. Entonces recordemos, todas las operaciones realizadas
hasta el tercer trimestre del 2024 lo puedo hacer con la fecha de aceptación según estas reglas. Asimismo, a partir de octubre del 2023 ya debo tener en cuenta el informe de correcciones al informe de movimientos y las nuevas declaraciones derivadas de anulaciones, que lo debo hacer dentro del formato 1066, que era lo que les explicaba hace un momento. Solamente reporto dentro del 1066 cuando no tenga un cambio de naturaleza en la operación, cuando siga correspondiendo al mismo tipo de operación, solamente con un numeral diferente, reporto el 1066. De lo contrario, ya lo debo hacer es dentro del formato resultante, 1059, 1060 o 1062. Otra claridad que nos hace, y es que la resolución 180 es que desde octubre del 2023 ya no debo incluir información aduanera para las devoluciones. Eh, Anteriormente, cuando nosotros hacíamos un pago de importaciones o un reintegro de exportaciones y posteriormente se generaba una devolución por cualquiera de los conceptos que se puede llegar a presentar, pues debía reportar también la información aduanera, debía asociarle un documento aduanero correspondiente a esa devolución. Sin embargo, pues ya para la DIAN, con la resolución 180 aclaró que ya no es necesario incluir esta información. ¿Por qué no es necesario? Porque a ellos lo que les interesa saber es que se pague en su totalidad el documento aduanero generado al momento de la nacionalización de la operación o de la exportación definitiva. Sin embargo, sin embargo, ya no es necesario poner esta documentación porque pues si ellos ya lograron determinar que ya se pagó en la totalidad su documento aduanero, pues ya no les interesa saber si él mismo tuvo algún tipo de devolución o etcétera, porque de pronto se genere una nota a crédito, alguna reclamación o algún otro aspecto importante que me genere movimiento de divisas en devolución. Entonces, cuando se reporte una operación de devolución, obviamente, sí debo reportar la operación como tal, debo reportar el numeral y el valor, la fecha normal, todo lo que me exige el prevalidador cambiario, pero con la novedad de que la información aduanera va a quedar vacía. ¿Listo? Eh, ¿Qué debo tener en cuenta entonces a partir de octubre del 2024? A partir del 1 de octubre del 2024, con la resolución 180, debo tener en cuenta las nuevas reglas de legalización de operaciones de comercio exterior. Ya no debemos hacerlo teniendo en cuenta la fecha de aceptación, sino que lo debo hacer teniendo en cuenta la fecha de levante. Sin embargo, aquí hay un aspecto súper importante a tener en cuenta y es que a partir del 1 de octubre del 24 se hace según la fecha del último documento aduanero. Y esto solo ocurre cuando hay multiplicidad de operaciones. Voy a poner un ejemplo. Si una compañía realiza un pago anticipado de importaciones por $100.000, anteriormente yo lo iba legalizando a medida que iba recibiendo la mercancía. Entonces, por ejemplo, si el proveedor me hacía envío de 10 en 10 despachos, entonces yo iba nacionalizando a medida que me llegaba cada despacho con el documento aduanero y teniendo en cuenta la fecha de aceptación de cada uno de los envíos. Ahora lo que me dice la DIAN es, ya no me interesa que me haga legalizaciones de esa manera parcializada, sino quiero que lo haga en una única legalización cuando termine de recibir ya el último envío. Entonces, por ejemplo, si son 10 envíos, entonces yo reporto el pago del anticipo en la fecha que pues, se genere el mismo, lo reporto ante el Banco de la República con el numeral correspondiente 2017 o 1050, dependiendo si es una importación o una exportación. Igualmente se lo reporto a la DIAN, dejando pendiente la información aduanera de estas operaciones. Sin embargo, cuando empiece a recibir los despachos, lo que debo empezar a hacer es a conservar toda la documentación correspondiente a la legalización, sí, a los envíos realizados por el cliente o por mi proveedor, em, hasta llegar al último documento. Cuando mi proveedor me envíe el último despacho y yo ya lo reciba y lo nacionalice, debo tener en cuenta esa fecha y reportar todos los documentos aduaneros hacia atrás, ¿sí? Hasta completar el 100% del anticipo. Solamente lo debo hacer en el trimestre correspondiente según la fecha de levante del último documento aduanero. Si es una operación de courier o de zona franca que pues no va a generar una declaración de importación, lo debo hacer teniendo en cuenta la fecha de la factura comercial según pues me lo indica la normatividad, que es el documento equivalente para este tipo de operaciones. ¿Qué más he de tener en cuenta acá?
que las operaciones que son precedidas de zona franca, independientemente que generen un documento aduanero posterior, un documento como declaración de importación, si son precedidas de zona franca, señor. Oscar, creo que es un micrófono abierto, tranquilo, Sí. sí. Ah, ok. Sí. ¿Qué debo tener en cuenta? Que si son operaciones precedidas de zona franca, debo reportarlas con factura comercial, independientemente que posterior a la emisión a la emisión del documento de zona franca se genere un documento aduanero definitivo, ¿sí? Como una declaración de importación. ¿Cómo podemos validar si una operación es precedida de zona franca? Pues primero, obviamente, cada empresa, digamos, pues debe tener clara su tipo de operación, si hacen operación en zona franca o si hacen operaciones directas, pero también lo podemos validar en la casilla 68 de la declaración de importación. Ahí encontramos la modalidad de importación. En la modalidad de importación tenemos códigos que empiezan por C1, pueden ser C100, C101, C102, C110, etcétera, y otros que empiezan por C2 o C3. Todo lo que sea C1 es importación directa. Quiere decir que no es precedida de zona franca y debo indicar el documento aduanero que es la declaración de importación. Todo lo que sea C2 en adelante ya es operaciones precedidas de zona franca con las cuales debo reportar es la factura comercial independientemente que tenga una declaración de importación generada. ¿Listo? Súper importante esto. ¿Qué también me dice la normatividad? Pues que yo puedo incluir, si tengo disponible la documentación antes del vencimiento, puedo incluir también dentro del formato 1059 y 1060 de una vez la legalización de la operación sin necesidad de hacer un 1067. O si quiero hacer un 1067, también está bien. Sin embargo, sí debo tener en cuenta que para el 1067 lo debo realizar es dentro del trimestre en el cual corresponda la fecha del documento aduanero, la fecha de levante del documento aduanero o la fecha de la factura comercial de la importación o de la exportación, según sea el caso. Es lo único que tengo que tener en cuenta. En este momento, por ejemplo, como el vencimiento de 2023, 2024 y 2025 se me fue hasta el enero del 2026 y abril del 2026, pues se entiende por regla general que todos los documentos aduaneros que yo obtenga de mis anticipos hasta el 31 de enero del 2026, de 2023 y 2024, pues los puedo legalizar de una vez dentro de los mismos formatos 1059 y 1060 sin hacer 1067. Lo mismo todos los anticipos del 2025. Si los tengo disponibles hasta antes del 30 de abril del 2026, los puedo incluir dentro de los formatos 1059 y 1060 sin necesidad de hacer un 1067. Único aspecto a tener en cuenta que es con la fecha del último documento aduanero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, de los anticipos realizados o recibidos desde el 1 de octubre del 2024, si al 30 de abril del 2026 yo todavía no he terminado de recibir todas las importaciones correspondientes a ese anticipo o no he terminado de realizar todas las exportaciones correspondientes a ese anticipo, pues ahí sí me voy a tener que extender a un periodo posterior y hacerlo en el formato 1067 cuando termine el proceso aduanero y tenga el último documento aduanero de estas operaciones. Lo único a tener en cuenta. Listo. Y desde el 7 de abril del 2025, entonces debo tener en cuenta primero la inclusión de datos de origen y destino de las divisas. Eh, Básicamente que no son exigibles en el formato 1066. Acá es súper importante tener en cuenta eh, que aunque el formato 1066 contemple las casillas beneficiario, girador, ciudad y país, pues no son exigibles a menos que estos datos requieran corrección. Me explico. Como el formato 1066 yo lo utilizo para corregir información reportada previamente, operaciones reportadas previamente, pues por ello contiene los datos de beneficiario, girador, ciudad y país. Sin embargo, si en mi formato inicial me cambia el numeral, pero no me cambia obviamente el beneficiario, el girador, la ciudad y el país, pues estos campos los dejo sin diligenciar. Si sí son objeto de corrección porque también me quedó mal la ciudad y el país, entonces ahí sí los diligencio. Pero entonces, para todos los demás formatos, como lo son el 1059, el 1060, el 1061, el 1062, sí reporto estos datos a partir del 7 de abril del 2025. Asimismo, desde el 7 de abril del 2025
se tiene la legalización de giros financiados por importaciones y prefinanciación de exportaciones, así como las excepciones a la canalización. Recordemos que dentro de los nuevos, de las nuevas exigencias de la DIAN, lo que nos indica es que ahora anteriormente, cuando hacíamos un crédito por prefinanciación de exportaciones o teníamos un crédito por un giro financiado anticipado que constituía endeudamiento externo, pues lo que hacíamos era, el banco le giraba a nuestro proveedor y nosotros le pagábamos al banco, pero cuando nosotros le pagábamos al banco, nosotros no informábamos ese pago como un pago de la importación, sino como un pago del préstamo. Ahora lo que me dice la DIAN es, ok, cuando usted pague, cuando su banco le pague al proveedor, usted debe generar el informe de excepciones a la canalización, en la cual nos va a decir a nosotros como DIAN, te adquirí esta deuda para financiar esta importación. Y posteriormente, cuando tenga la información aduanera de la importación, entonces procedo a legalizar esa excepción a la canalización. ¿Cómo procedo a legalizar esta excepción a la canalización? Pues dentro del formato 1061, si alcanzo a tener disponibles los documentos aduaneros antes del vencimiento, o dentro del formato 1067, si obtengo los documentos aduaneros de la financiación posterior a la transmisión de la información exógena cambiaria del trimestre en el que se generó la excepción. Asimismo, para la prefinanciación de exportaciones, se entiende como una excepción a la canalización cuando yo pago o reintegro con el producto de la exportación, con lo que me paga mi cliente por la exportación realizada, amortizo de una vez la obligación. Ahí también se entiende como una excepción a la canalización y debo informarle a la DIAN los documentos aduaneros que estoy legalizando con esos recursos. Esto es el único caso en el que se puede presentar en ingresos. Y pues en egresos es lo que les acabo de decir cuando se genera una excepción a la canalización. Asimismo, si se genera un crédito de capital de trabajo que cubra otra obligación previa de excepciones a la canalización, entonces cuando yo esté informando el crédito de capital de trabajo, el pago, ¿sí? Como debo informar la excepción a la canalización de ese crédito de capital de trabajo, entonces contra esa misma excepción a la canalización, también legalizo los documentos aduaneros en el momento que los tenga disponibles. Pero entonces, todo esto que les acabo de mencionar de legalización de giros financiados, solamente es exigible para los créditos obtenidos y desembolsados a partir del 7 de abril del 2025. Todos los créditos desembolsados hacia atrás, pues se le debe dar el manejo corriente que solamente le reporto a la DIAN ahora, los de prefinanciación de exportaciones y los de financiación de operaciones de comercio exterior, únicamente. Los demás no. No sé, Juan, si quieras hacer algún llamado a la acción en este momento para cerrar con los plazos. Oscar, gracias. Bueno, hablábamos, estaba muy cortico con 2 diapositivas, 3 diapositivas, pero creo que se nos fue aquí todo el tiempo. Tenemos buenas y bastantes preguntas por Sí. aquí en el chat. Antes de pasar a estas preguntas, las vamos a tratar de leer todas. Si alguien más tiene dudas, por favor nos escribe en el chat, que estaremos súper pendientes para leerlas y responderlas hoy mismo. ¿Listo? Bueno, aquí recuerden los plazos. Ya no vamos hasta el 31 de octubre, cosa que sería este viernes, sino que vamos hasta el 31 de enero del 2026 para transmitir tal cual todo lo que nos explicó Oscar Raúl aquí hace un momento. Entonces, a lo que los queremos invitar es a que no se dejen coger el día, sea que contraten a Camtic o no, traten de transmitir inmediatamente. ¿Listo? Porque al final también puede pasar que se saturen los canales de la DIAN o se sature prevalidador si lo hacen manual, que no es lo indicado y quizás el plazo no funcione. Entonces, desde ya, ahí lo tienen con la fecha ya clara. Yo creo que ya la DIAN no dará más vueltas con esto y tenemos una fecha definitiva tanto para ustedes
propietarios de cuentas de compensación como para intermediarios del mercado cambiario. Y si no lo hacen manual, o si hoy lo hacen manual y es un dolor de cabeza donde se sienten totalmente desprotegidos, pues tenemos a Countic hasta el 30 de noviembre con un 30% de descuento para la toma de decisión antes del 30 de noviembre, para que lo tengan ahí claro. Ahí estará todo nuestro equipo con Lucas Ospina, nuestro director comercial, Jenny, que acompaña todo este proceso de la experiencia de ustedes como clientes en el proceso. Entonces, tenemos este 30% de descuento activo por toma de decisión antes del 30 de noviembre. Listo. Y ya para ir cerrando también esta primera parte de nuestro webinar, tenemos buen tiempo para que avancemos. Hemos lanzado, Oscar, un nuevo servicio que es un diplomado en régimen cambiario. Este es un lanzamiento que hace principalmente Hub Legal Advisors con su línea Hub Academy. Y aquí, pues lo que queremos es que todos, además de estar protegidos con sus cuentas de compensación a través de software y a través de todos los servicios que tenemos, también fortalezcan sus conocimientos y el perfil profesional. Pueden escanear el código QR, la modalidad es 100% online. Ustedes lo hacen en el momento que puedan hacerlo, es asincrónico, duración estimada más o menos 100 horas, o sea, tiene todo la carne que también hemos puesto acá en el asador a través de los webinars, pero van a quedar totalmente certificados por Hub Academy y va a ser un diferencial también en sus áreas, en sus procesos de comercio exterior, porque sabemos que muchas de las empresas que tenemos aquí tienen supremamente bien organizados sus procesos, son bien juiciosas, nos acompañan en estos webinars donde pues siempre sabemos que las preguntas abundan, sobran, entonces son bien juiciosos con todo esto y a través del diplomado pues van a poder fortalecer sus equipos y el fortalecimiento de esos equipos pues se hace a través de conocimiento. Por lo tanto, aquí están las inscripciones abiertas en el código QR que tienen en pantalla y también si tienen este proceso que sabemos que si lo tienen bien organizado es porque hay varias personas en el proceso. También tenemos un proceso de outsourcing operativo, Oscar, eh, outsourcing cambiario completo, donde a través del software, con todo el conocimiento que tenemos en Hub Legal, pues nosotros somos quienes hacemos el proceso. Entonces nos pueden contactar en el número que aparece en pantalla y aterrizaremos la necesidad del outsourcing cambiario, porque para nosotros no es lo mismo un outsourcing de una o dos cuentas a un outsourcing de 10 cuentas que pueden estar en 3 NITs. Entonces, esto sí lo tenemos que aterrizar muy bien en el marco del conocimiento profundo de ese proceso para hacerles una buena propuesta. Listo. Esteban, Esteban está por aquí, porfa, para que vamos avanzando Juan, desde la primera Juan, ¿cómo estás? pregunta. Oscar, hola, buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Qué pena, no tengo cámara en este momento. Por favor, para profundizar un poquito en el diplomado, 5 minuticos, 10 minuticos máximo, le vamos a dar paso a Germán para que nos muestre en detalle todo el contenido del programa y para que pues, las personas conozcan en qué consiste el programa diplomado en régimen cambiario. Entonces te doy paso, Germán, para que nos cuentes. Gracias, Perfecto. buen día para todos, Juan Sebastián, Oscar y a todos los asistentes. Muchas gracias por el interés. Solo quiero asegurarme que me escuchen bien, ¿es así? Sí, señor. Germán. Sí, señor. Maravilloso. Buenos Bueno, días. buenos Dale. días a todos. Bueno, muchísimas gracias. Lo haré mucho más breve que 5 minutos para dar paso a las preguntas para que Raúl pueda hacer la solución de las mismas. Como mencionaba Juan Sebastián, pues Hub Academy es nuestra área el área de Hub Legal que nosotros hemos desarrollado ya hace unos buenos años en todo lo concerniente a la capacitación de los equipos y a la generación
de conocimiento más allá de las asesorías. Nosotros estamos en ese momento, como ya se mencionó, haciendo el lanzamiento de nuestro programa inicial, que es es el diplomado de régimen cambiario, que es el tema pues que nos atañe en este momento. Les voy a compartir brevemente la pantalla para que puedan, para que puedan revisar aquí rápidamente algunos temas sobre el diplomado. El diplomado en régimen cambiario, como se mencionó, pues va a ser asincrónico, pero nosotros lo vamos a tener operativo y online para todas las personas puedan empezar a tomarlo a partir del lunes de la próxima semana. Eso quiere decir noviembre 3 o noviembre 4, la fecha exacta, bueno, pues es el lunes. En el link, en el código QR, pueden tomar información para que les podamos enviar información en lo concerniente a la profundización sobre cuáles son los temas, cuál es el precio y todos los temas en particular. Aquí en esta URL, en hubacademy.com.co o academia.hublegal.com.co, también van a poder encontrar un poco más de información. Van a poder encontrar también algunos videos que hemos realizado, que no lo voy a presentar en ese momento por temas de tiempo, pero pues en el cual hacemos una profundización de por qué es importante, estudiar y hacer parte de este programa. Al mismo tiempo, bueno, muy importante, el programa cómo está compuesto. El programa está compuesto por 13 módulos. Inicialmente nosotros tenemos montados 12, pero tenemos como plus el módulo 13, que el módulo 13 básicamente es en el que se profundiza en todos los temas de la exógena cambiaria y las últimas resoluciones, pues que son tan importantes y que son el objeto de este webinar. Van a encontrar en los diferentes módulos, desde las partes más generales como la introducción al régimen cambiario, generalidades del régimen, mecanismo de canalización de divisas, operaciones de importación, de exportación, servicios, transferencias y otros conceptos, inversiones internacionales, endeudamiento externo, forwards y cobertura, el tema de zonas francas, cuentas de compensación, el régimen cambiario especial y, por supuesto, muy importante, el tema del régimen sancionatorio. Hago la salvedad que, por supuesto, como mencioné, vamos a incluir el módulo número 13, que es el concerniente a todos los temas de la información exógena cambiaria. ¿Qué es importante en este módulo? Y también en el código, en el QR van a poder encontrar toda la información, van a encontrar el temario detallado en PDF. ¿Cómo está compuesto el diplomado? El diplomado está compuesto, como mencionabas, es asincrónico, lo pueden tomar en cualquier momento, en cualquier lugar, desde el momento de la inscripción. Este incluye videos introductorios, incluye guías de estudio y que son documentos muy completos en donde se profundiza sobre cada uno de los temas de cada módulo y videos al final de los módulos en el cual se explica y Oscar explica a mayor profundidad cuáles son los aprendizajes. Muy importante, también incluye evaluación, de tal manera que ustedes puedan evaluar su conocimiento en cada uno de los módulos y en el diplomado en particular. Nosotros, Hub Academy, vamos a dar una certificación para que obviamente todas las personas puedan validar y puedan tener un reconocimiento para sus hojas de vida y para sus perfiles profesionales sobre este conocimiento. Como ya mencioné, el equipo docente, hay un equipo muy importante de personas trabajando por detrás, pero el equipo docente el equipo docente y el director del programa es Oscar Andrés, que nos acompaña acá, que además es socio director de Hub Legal. ¿Qué es importante mencionar? Eh, por la inscripción del 31 de octubre hay un precio especial con un descuento importante en el cual puedan tomarlo y puedan ser beneficiarios todas las personas que se inscriban antes de que se finalice el mes. Y al mismo tiempo, cada de las personas inscritas van a tener incluidas sesiones que nosotros vamos a realizar cada 20 días exclusivas para las personas que se inscriban y para los estudiantes del diplomado, para que puedan resolver sus dudas antes del 30 de abril, que como saben, pues es la última fecha de reporte de reporte de información hacia la DIAN. Y como ya mencioné, pues está el módulo Plus o el módulo adicional, que es la información exógena cambiaria.
Nuevamente los invito a que revisen toda la información. El precio que nosotros tenemos es de 2.800.000 IVA incluido, y como les mencionaba, hay un 10% de descuento a las inscripciones que se realicen durante el mes de octubre. Bueno, no, simplemente pues eso es un tema. Aquí en la misma página van a poder encontrar también preguntas frecuentes, como acceso a las clases, qué pasa si no puedo seguir el ritmo semanal, incluye actualizaciones normativas, como ya mencioné, las incluye, y el diplomado, por supuesto, pues irá actualizando conforme vaya siendo requerido, obviamente, pues por las actualizaciones normativas de los diferentes entes. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho la información. Como esto, ahí encuentran el QR y en esta URL pueden encontrar toda la información, y nosotros obviamente con todo gusto les podemos apoyar en su inscripción y en atender sus preguntas y solicitudes sobre el particular. Muchas gracias a todos. Germán, medios de pago, recuerda los medios de pago, por favor. Perfecto. Medios de pago lo pueden realizar por cualquier medio en esta página, y el código QR pueden realizar por cualquier medio de pago. Tenemos una plataforma montada, e incluso para compañías que requieran beneficios corporativos y demás, también estamos a disposición de ofrecer tarifas especiales para cuando quieran capacitar a más de una persona de su equipo, y al mismo tiempo pues también se puede hacer la facturación tradicional como la realizan nuevamente las compañías con factura de venta y demás. Bueno, no, y no siendo más, pues ya damos paso a las preguntas, que obviamente pues es el tema que más nos interesa solucionar en este momento. Muchas gracias a todos. Gracias, Germán, Germán. muchas gracias. Gracias, Germán. Excelente. Bueno, muy bien. Vamos con las preguntas. Esteban, por favor, que creo que hay bastantes, hay bastantes. Entonces, avancemos con las preguntas para que nos alcance el tiempo. Sí, hay muchas preguntas. Vamos a ver si podemos contestarlas todas. Voy a empezar en orden de la que le hicieron. Vamos a ver, esperen un segundo que como están hablando en el chat, me actualizan. Lucía Rodríguez pregunta, si se hizo una corrección en una ADC por valores en los numerales en el BANREP, ¿hay que modificar el reporte que se tiene en la plataforma del INTIC? Esto nos ayuda, Jenny. Hola, buenos días. Sí, hay que modificarlo en la plataforma para así poder, cuando mandemos a la DIAN, se vaya también esta corrección. Perfecto, muchas gracias. También pregunta, al tener la información de las declaraciones de importación, ¿se incluyen en el movimiento en todas las declaraciones de cambio que aún no se han presentado? O sea, desde el cuarto trimestre del 2023 hasta la fecha de presentación. No entiendo. Voy a leerla yo otra vez. Al tener la información de las declaraciones de importación, se incluye el movimiento en todas las declaraciones de cambio que aún no se hayan presentado, o sea, desde el cuarto trimestre hasta la fecha de presentación. A ver, hay que tener en cuenta los plazos que hablábamos. Entonces, todo lo que tengamos disponible hasta antes del vencimiento, que en este caso estamos hablando del 31 de enero y del 30 de abril del 2026, yo lo puedo legalizar de una vez dentro del mismo formato 1059. Creería yo que aquí la pregunta es un poco más enfocada también a la herramienta, y es si lo deben hacer directamente dentro de cada una de las declaraciones de cambio para que se genere dentro del reporte trimestral. Ajá, sí, o sea, en el aplicativo lo pueden ingresar. Para que se vaya en el formato 1059, es directamente en el movimiento. Y ya si es una legalización, sería por el formato 1067, pero se puede en la plataforma, tanto como movimiento para que se vaya directamente en el formato 1067 o como legalización. Perfecto. Seguimos entonces con Laura del Rocío. Buenos días. ¿Los intereses que la empresa en Colombia paga sobre los préstamos adquiridos en el exterior se deben reportar a la DIAN? Si son intereses de préstamos para propósitos de financiación de operaciones de comercio exterior, sí. Si son intereses de préstamos de capital de trabajo, no. O bueno, de diferentes propósitos a los de comercio exterior, no se deberían reportar a la DIAN. Perfecto. Por aquí también me están preguntando el link para el descuento de accounting. ¿Lo podemos poner, por favor, Raúl, un Sí, señor. segundo? Que también me lo estaban preguntando. Muchas gracias. Listo.
Seguimos también con otra pregunta de Flor. En diciembre, el proveedor devolvió este anticipo. ¿Nos puedes indicar en qué formato lo debo reportar y si es OCN o si es con el mismo numeral? Bueno, todos los anticipos pues se reportan con el numeral 2017. Si en algún momento se genera el retorno de un anticipo, lo debo reportar también con el mismo numeral. Cualquier operación de devolución por regla general se debe reportar con el mismo numeral con el que se reportó la operación inicial. Listo, María Osorio pregunta. Si una cuenta por varios meses solo tiene movimientos del numeral 2270, ¿con qué formato se debe reportar a la DIAN? ¿O no se hace reporte ya que el 2270 no es no es de obligatorio reporte? Sí, señor. Recordemos que desde la resolución 161 y 494 existe el 1070 de ausencia de operaciones. Este formato 1070 de ausencia de operaciones lo que nos indica es que todos los trimestres en que la compañía no tenga que reportar ninguno de los otros formatos exigibles por la entidad, entonces debe presentar como mínimo el 1070 informando que durante el trimestre hubo ausencia de operaciones a reportar. Y complementando, Oscar, cuando una compañía tenga varias cuentas de compensación, este análisis se debe realizar por cada cuenta de compensación. Es decir, que si por una cuenta realicé movimientos, presento los formatos aplicables y si por otra cuenta no tuve movimientos a reportar, reporto el formato 1070. Listo. Pregunta Marcela La Verde. ¿Cómo se manejan los descuentos por notas de crédito? Ejemplo, cuando se retorna mercancía. La recomendación para el manejo de las notas crédito es siempre aplicarlo a la factura que la generó, ¿sí? Y pagar el neto si no ha sido cancelada al exterior. En el caso de que ya haya sido cancelada la factura al exterior, la recomendación es recibir la nota crédito y solicitar al proveedor la devolución de los recursos correspondientes a la nota crédito para reportarla como devolución de ese mismo numeral. Sin embargo, Listo. qué pena, Esteban, agregando ahí a lo que dice Oscar, en el caso de que la nota crédito no puede ser aplicada a la factura inicial y de que el proveedor se niegue, digamos, a hacer la devolución de los recursos, entonces la sugerencia es la nota crédito, aplicarla a una factura posterior a la emisión de la nota crédito para que la DIAN cuando haga su revisión no entienda que se trató de una compensación de saldos de cuentas por pagar. Si deseas pues profundizar en ese punto, con mucho gusto nos contactas directamente y te apoyamos. Perfecto, listo. Valentina hace dos preguntas. En uno de los trimestres reportados, el numeral 1040 correspondiente a la exportación de unos bienes por valor de 13 millones. ¿Es correcto que este valor se reporte tanto en los XML del formato 1060 como en el 1067? Aquí no puntualizamos, digamos, en el hecho de por qué formato debo reportar el valor, sino en dónde debo incluir la información aduanera de la operación. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos la información aduanera correspondiente a los 13.000 de una vez antes del vencimiento, podemos incluirla dentro del 1060 de una vez y no hacemos 1067. Pero si queremos hacer 1067, que también está correcto, lo debo tener en cuenta es según la fecha de la exportación definitiva incluirlo en el 1067, aunque me surge una duda, y es que ya dice que reporta el numeral 1040, y el numeral 1040 no es de anticipo, entonces en teoría debería existir ya la información aduanera, no deberíamos usar el 1067. Si queremos A ya menos de que venga en tránsito, Oscar. No, porque es una exportación, Ah, ¿sí? cierto. Sí, ¿Sí? no es Eh, una importación. 1040, exacto. correcto. Entonces no veo. Ya, digamos, de pronto para revisar muy bien el caso, podrías contactarnos directamente para validar si de pronto más bien se trata de un error en el numeral del reporte. Listo, vamos con la segunda. Siempre que se legaliza un anticipo debe reportarse en el formato 1067. Lo pregunto porque observé algunos casos en los que existían anticipos que no se reportaban en ese formato, sino en el 1059, reflejando los numerales
2017 y 2022. Exacto. Tiene que ver con lo que acabamos de mencionar y es, la norma me permite relacionarlos de una vez dentro del mismo formato 1059 o 1060 si los tengo disponibles antes de cumplido el vencimiento de la obligación ante la DIAN. Perfecto. Seguimos con Natalia Andrea. Si yo encuentro un error antes de enviar a la DIAN, ¿puedo realizar la corrección al Banco de la República? Estas correcciones conllevan una sanción. Recordemos que las correcciones se pueden hacer en cualquier tiempo sin que eso conlleve una sanción, siempre y cuando la DIAN no haya emitido una investigación en contra de la compañía por el periodo en mención. Sin embargo, la DIAN debe ser un reflejo del Banco de la República. Entonces, por ejemplo, si reportó una operación con un numeral provisional por X o Y motivo y después se dio cuenta que ese numeral estaba errado, pues ante la DIAN debe quedar con el mismo numeral con el que quedó inicialmente, así esté mal, y la corrección se debe adelantar ante el banco primeramente y posteriormente ante la DIAN en el formato o 1066 o 1059, bueno, según el caso que aplique, dentro del trimestre en el cual quede transmitida la corrección al Banco de la República. Perfecto. Edwin Echeverry pregunta, hay un cliente en el exterior que me paga el monto de la factura completo, pero a mi cuenta me ingresa menos. Son $30 de diferencia. ¿Esta diferencia cómo la debo reportar? Ante la DIAN reportamos los valores netos, ¿sí? Si esta diferencia es porque de pronto el banco cobra la comisión al momento de la recepción del giro, pues esto, si es de una exportación, la normatividad es clara que el menor valor pagado se debe reflejar contra el numeral de la mercancía. ¿Listo? Y si es pues por un servicio, pues igual, el numeral por el numeral se reporta el valor neto del reintegro. Ok, Sandra pregunta, si realizo una monetización, es decir, envío la CCC al banco, De la cuenta de compensación. a Bancolombia, Colombia, el destino sería Colombia. Correcto. En los mensajes SWIFT de cada transacción, ahí podemos ver según el código SWIFT la ubicación de la cuenta. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos en donde es Bancolombia S.A., Medellín, Colombia, Bancolombia S.A., Bogotá, Colombia y así sucesivamente. Perfecto. Pregunta Evesaín, cuando se paga una importación y el proveedor tiene banco intermediario, ¿qué datos se colocan de destino? Según los oficios que ha emitido la DIAN respecto a este tema, lo que dicen los oficios es que se debe relacionar los datos de ciudad y país de la cuenta que recibe los recursos de manera inmediata, ¿sí? En este caso, pues serían los del banco intermediario. Perfecto. Franci pregunta, si el cuarto trimestre del 2023 está como recibido, ¿se debe volver a enviar? ¿Se haría como reemplazo o cómo inicia en las nuevas versiones? Se debe anular el envío de esa solicitud primeramente y se debe volver a cargar el formato con el nuevo prevalidador. ¿Por qué no se puede hacer un reemplazo? Porque la versión cambió. Yo no puedo reemplazar un archivo con versión 7, de versión 7 a uno de versión 8. Entonces no procede el reemplazo. Se debe anular y presentarlo nuevamente con el nuevo prevalidador. De acuerdo. Listo. Alejandro pregunta, cuando se hace un Forex, ya sea en yenes o euros, hay que negociar con la mesa de dinero del banco para hacer la conversión a dólares. Resulta que esos dólares los giramos a nuestra cuenta corriente para que desde allí se haga el giro final al proveedor en el exterior. En los datos de origen beneficiario, debo colocar el proveedor al cual le estoy girando. Pasa el mismo caso que acabo de mencionar anteriormente. Lo que dice la norma es que para todos estos casos en donde se utilice como una especie de intermediación, debo poner los datos de la ciudad y el país que recibe los recursos de manera inmediata. Esto según el mensaje SWIFT que tengamos de la transacción. O sea, a donde se entiende que se debitó la plata y a donde se abonó la plata. Listo, vamos con otra pregunta que se me actualizó esto y se me perdió. ¿Dónde iban? Ok.
Listo. Creo que Maribel seguía Valencia, Maribel. Ajá, eso te iba a sí, decir. que se me había perdido en el chat. En nombre, país y ciudad, los datos serán los siguientes. Nombre, el de la empresa que me paga o a la que le pago. País y ciudad, donde se encuentra el banco o donde pago o O donde de me dónde me pagan. pagan. Correcto, así es, exactamente. Nombre del tercero que me gira o al que le giro y país y ciudad de la cuenta que recibe los recursos o que ordena los recursos. Así es. Listo, Lucía Rodríguez pregunta, si le compro los dólares al Banco de Occidente, Cali, la empresa tiene una cuenta de compensación en Panamá. Panamá, ¿cuál sería el país y ciudad? No, porque está ordenando Banco Occidente Cali, entonces sería ordenante Banco Occidente y si hay país, Cali, Colombia. Bueno, Ruby Bilbao pregunta, ¿qué pasaría si le incluyen la información aduanera en la devolución? Se podría entender como un reporte con información errónea o datos inconsistentes, porque la norma no los pide ya. Entonces Ya no es sería exigido. innecesario. Ujú. Listo. Sigue Lucía Rodríguez. Al hacer un pago a un proveedor, el beneficiario sería ese proveedor y el país y ciudad del banco donde ese proveedor tiene la cuenta. Correcto, así es. Listo. Marcela pregunta, ¿qué información se debe reportar en las importaciones por courier? Las operaciones courier, las de zona franca y las temporales, el documento aduanero que hace las veces de documento de importación es la factura comercial. Entonces se debe poner es el número de la factura comercial en vez del número de la declaración de importación o de exportación. Pero explica lo que nos pasó el otro día, Oscar, lo del documento de transporte, para tener claridad en cuanto a las fechas para los numerales. Ah, ok. Sí, se puede presentar algún caso en donde, a ver, el numeral cambiario se calcula teniendo en cuenta la fecha de embarque, ¿sí? Entonces, en muchos casos puede dar anticipo. Pero puede ser que la legalización, pues como la tengo que hacer en una courier con la fecha con el documento equivalente, que en este caso es la factura, en muchos casos puede que la fecha de la factura incluso sea anterior al embarque. Entonces, si lo miramos por ese lado, podríamos decir, ah, no, ya no es anticipo porque ya tenía el documento aduanero que es la factura, pero no, no es el caso. El caso es siempre legalizamos con facturas y es courier, pero el numeral lo calculamos es con la fecha de embarque o de exportación definitiva. Exactamente. Listo. Lady pregunta, me hicieron un desembolso de un crédito extranjero otorgado por un IMC residente en Colombia, el cual se reportó con el numeral 4000. ¿Es correcto enviar el crédito en el formato 1061? Independientemente del numeral que utilicemos, lo que tenemos que tener en cuenta acá es el propósito. Si el propósito de este crédito es diferente a financiación de giros anticipados por importación o prefinanciación de exportaciones, no lo debo reportar. Listo. Recuerden que la DIAN vigila las importaciones y exportaciones y su financiación. Entonces, todos los créditos que estén relacionados con la financiación de importaciones o exportaciones sí se deben reportar. Los demás propósitos no, No, porque no son de competencia de la DIAN. Esa es la razón. correcto. Ujú, así es. Listo, ya vamos. No vamos a alcanzar a terminar todas las preguntas, pero entonces vamos aquí a seguir. Jader, estamos pagando desde la cuenta de compensación Panamá un crédito que se tiene con Bancolombia Panamá, sucursal Panamá. En este caso, el destino sigue siendo Panamá. Esto lo debemos determinar es contra el mensaje SWIFT de la transacción. Como aparezca en el mensaje SWIFT, si en el mensaje SWIFT aparece que la cuenta de destino es Panamá, sí, ahí va Panamá. Pero debemos de verificarlos contra el mensaje SWIFT. Listo. Tengo una pregunta respecto al numeral 2017. Los documentos de legalización de las importaciones, ¿cómo se suben o se reportan? Teniendo en cuenta los parámetros que exige la 180, que si los tengo disponibles antes del vencimiento, lo puedo hacer en el 1059 de una vez.
Si no los tengo disponibles antes del vencimiento, lo debo hacer en el formato 1067. Pero siempre y cuando estén completos, ¿no? Sí, sí, sí. Si es a Agrega partir del eso 1 de octubre, de la si es, multiplicidad, porfa. si es a partir del 1 de octubre del 2024, lo debo hacer es cuando ya esté completo el anticipo. Cuando esté completamente legalizado con todos los documentos de aduana, si es que hay operaciones parciales. Correcto. Tania pregunta, si giré con numeral 2017, un anticipo, pero tenía flete Pero y tenía seguro flete, creo. pero tenía flete y seguro lo debo cambiar por 2016, ¿el Banco de la República tendría sanción? Tenemos que estar pendientes es de lo siguiente, y es, a mí la normatividad me permite legalizar de una vez bueno, desglosar más bien el numeral 2017 y el 2016, si al momento del giro yo ya conocía el valor equivalente a cada numeral. De lo contrario, si de pronto yo giré un numeral, giré con numeral 2017 hoy, pero la factura y pues, el conocimiento, digamos, del valor de la mercancía del flete lo supe hasta dentro de 15, 20 días, pues puedo dejar todo por 2017 porque no conocía el valor del flete. Y posteriormente, cuando legalice, pues legalizo solo lo que corresponda a mercancía y queda la diferencia que se entiende que es por el flete y el seguro. Bueno, perfecto. Muy bien. Muchas preguntas. No alcanzamos en Sí, esta media hay hora. bastantes. Hay bastantes preguntas. Creo que nos va a tocar hacer es otro webinar. Otro webinar de preguntas y respuestas. Exclusivo. Sí, exclusivo de preguntas y respuestas. Si les interesa, pues escríbanos acá en los comentarios. Sí, sí me interesa. Y miramos y sacamos un webinar exclusivo de preguntas y respuestas porque hay demasiadas. Más de 50 preguntas. Alcanzamos a leer unas 15 preguntas aquí. Siendo las 10:27, pues les queremos agradecer. Aquí está el diplomado para que se conecten en este y todos los servicios que tenemos pues a través de todo lo que hacemos con Accounting y Hub Legal Advisors. Entonces, bueno, mucha gente acá se apuntaría al webinar. Listo, excelente, excelente. Vamos a sacar un webinar de preguntas y respuestas enfocado en todo este proceso también de la nueva normativa. Acá tenemos el outsourcing cambiario completo, en caso de que requieran ese apoyo en sus compañías. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a sacar entonces el webinar. Muchas personas, hay muchas, muchas, muchas personas aquí. Solo preguntas y respuestas para que lo tengamos totalmente claro. Recuerden los tiempos. Enero del 2026. Recuerden que Accounting como software ya está totalmente cubierto. Acá están los tiempos, 31 de enero del 2026, con los periodos a reportar y hasta el 30 de abril, todo el 2025, también el primer trimestre del 2026, según calendario cambiario. Recuerden que el software Accounting ya está listo con todo el cumplimiento normativo. Esto se contrata supremamente fácil, totalmente en la nube. Ustedes hacen su demo, miran si les interesa, si están, los vamos a llamar y les vamos a escribir, les vamos a mandar las memorias con todo este webinar. Los llamaremos también para validar si necesitan algo dentro de su compañía más allá del software o de las capacitaciones, asesorías que tenemos. Así que muchísimas gracias por conectarse. El software, que veo muchas preguntas acá y las primeras fueron en torno al software. El software se contrata muy fácil. El software es totalmente en la nube, con toda la confidencialidad y la seguridad del caso. Y en menos de una semana ustedes ya tienen el software listo y funcionando en su empresa con capacitación y soporte totalmente ilimitado. Con el 30% de descuento se contrata de forma anual. La contratación del software es anual, no hay cláusulas de permanencia. Y con el 30% de descuento que ya lo vimos acá. Entonces, muchísimas gracias, Oscar Raúl, Oscar Torres, Esteban, a todo Con el mucho equipo, a gusto. Germán. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Juan. Con mucho gusto. Perfecto. Entonces, atentos, les llegarán las memorias, todo en los correos, a sus contactos también.
y posiblemente saquemos el webinar preguntas y respuestas exclusivo con todo este proceso para tratar de resolver todas estas preguntas. Muchas gracias a todos por conectarse y acá siempre bienvenidos a estos espacios para proteger sus cuentas de compensación. Que estén muy bien.